Bueno, al respecto tenemos que decir que ya se firmó el decreto del gobierno provincial para flexibilizar un poco la actividad laboral de la construcción. Mientras tanto, recién escuchábamos al gobernador de la provincia al decir que este COVID-19 vino para acentuar las diferencias de aquellos trabajadores que pertenecen al mercado laboral de aquellos que están en la economía informal. Y si tenemos en cuenta el último dato del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en este tiempo 4 de cada 10 familias en el país tienen problemas de trabajo. Los efectos de la pandemia en el mercado laboral en la provincia, por eso agradecemos quien nos pueda atender, el ministro de Trabajo de la provincia. ¿Cómo le va, Roberto Zuckerman? Gracias por atendernos y bueno, feliz Día del Trabajador para usted. Y preguntarle, bueno, ahora, ¿no? Después de la pandemia, el desafío del Estado, si podremos dar un pantallazo general de cuál es la situación laboral hoy en la provincia de Santa Fe. Bueno, buenos días. En primer lugar, feliz Día del Trabajador para todas y todos. Obviamente es un Día del Trabajador muy especial. Estamos viviendo momentos muy difíciles y, por supuesto, al haberse parado la economía, el mundo del trabajo hoy realmente la está pasando mal. Hay mucha angustia, mucha incertidumbre, pero como siempre se ha dicho, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el gobernador, nosotros tenemos que tener como horizonte preservar la salud de los santafesinos y santafesinas. Yo estoy llevando adelante una tarea que me encomendó el gobernador, que es recorrer un departamento de la provincia por día, en el cumplimiento de los protocolos obligatorios, de las actividades que se van excepcionando, y justamente el objetivo de eso es preservar la salud. Lo acaba de decir el gobernador en su discurso. Tenemos más de 13.000 protocolos presentados en toda la provincia y, como lo decía el presidente de la Cámara de la Construcción, estamos paso a paso, ¿no? Es decir, estamos permanentemente abriendo nuevamente la economía, incorporando cada vez más trabajadores a la actividad, y por supuesto que esto significa que cuanto más trabajo podamos llevar adelante, actividades se puedan volver a desarrollar, menos conflictos vamos a tener. Nosotros, respondiendo más concreto a tu pregunta, el mes pasado, digamos, los salarios en términos generales se han podido pagar con normalidad, más allá de que obviamente hubo conflictos y que los fuimos resolviendo de manera individual o de manera colectiva en el ministerio. Estamos convencidos que este momento que viene ahora va a ser un momento donde esta situación se va a agravar, va a haber más dificultades para el pago de salarios, sobre todo de las actividades que estuvieron detenidas. Pero también lo que hay que decir es que, como también señaló el gobernador, hay un programa, el ATP del gobierno nacional, que implica el pago del 50% de los salarios de los trabajadores, y eso obviamente que es una buena ayuda, además de la postergación o suspensión del pago de aportes patronales. Entonces, nosotros tenemos en este momento en el ministerio una tarea central que, por un lado, es la que señalaba el gobernador en torno a seguir generando los protocolos. Recién también lo decía el presidente de la Cámara de Construcción, armamos protocolos para cuidar la salud de los trabajadores y obviamente fiscalizamos su cumplimiento. Y por otro lado, estamos justamente, como primicia lo puedo anunciar, a partir del día lunes, el Ministerio de Trabajo, y justamente en consonancia a lo que hablaba el gobernador en cuanto a lo que implica el siglo XXI, las tecnologías, y que además, agravado en este momento por lo que tiene que ver con la pandemia y el distanciamiento social, vamos a empezar a atender los acuerdos y los conflictos individuales y colectivos a través de plataformas virtuales, a distancia, de manera remota, lo mismo que las audiencias, que no se van a hacer en las regionales o en las delegaciones, sino de manera virtual. Esto realmente va a ser un cambio copernicano en lo que es la atención del Ministerio de Trabajo. Es un desafío enorme el que tenemos por delante, es algo inédito que antes
digamos, no se ha hecho. Como vemos, la legislatura, la misma Corte, empiezan a utilizar estos mecanismos. Nosotros tenemos que defender los derechos de los trabajadores, tenemos que atender los conflictos, pero lo que no podemos es congregar a todas las personas en el ministerio, así que por eso lo vamos a hacer de manera virtual. Ministro, teniendo en cuenta que se ha logrado la flexibilización laboral en pequeñas localidades de la provincia, especialmente aquellas que tengan menos de 5.000 habitantes, lo que se pregunta el ciudadano del Gran Santa Fe y el Gran Rosario, ¿cuáles serían las actividades que estaríamos en condiciones de que comiencen a trabajar en los próximos días? Bueno, en realidad, como lo decís vos, hay una división en lo que son los grandes conglomerados urbanos de Rosario y Santa Fe, pero también de Rafaela, y no por número de habitantes, sino por circulación del coronavirus, y en esos lugares la vida va a continuar como estaba haciendo hasta ahora, y lamentablemente no se van a poder agregar actividades. En el resto de la provincia se van a poder agregar actividades, como es la construcción de hasta 5 trabajadores de manera simultánea, como es, bueno, todo la reparación, digamos, de autos, motos, bicicletas, se incorpora también los lavaderos, lo que es también la entrega, digamos, a domicilio, de cobro a domicilio, que también se va a poder realizar, y como decías vos, en los comercios de hasta, en las localidades de hasta 5.000 habitantes, los comercios van a poder funcionar de manera normal, digamos, ¿no? Ustedes tienen claro que las decisiones que toma el gobernador y que vamos tomando nosotros tienen que ver con recomendaciones del Ministerio de Salud. Esos son los parámetros que nosotros tenemos, y lo que quiero decir es que esto es absolutamente dinámico. Esto es permanentemente ver cómo la curva va funcionando en cuanto a las personas infectadas. Por lo tanto, uno estima que si las cosas están controladas, vamos a poder avanzar semana tras semana, habilitando más actividades para más personas en localidades obviamente cada vez más grandes, ¿no? Por sus dichos podemos entender que entonces hasta el momento no habría ningún tipo de respuesta. Estuvimos esta semana recolectando los reclamos de profesionales, contadores, abogados que piden, aunque sea, poder ir a sus estudios a retirar algunos documentos, trabajadores como peluqueros, manicure. Aquí en la ciudad de Santa Fe todavía no se está pensando en que se pueda flexibilizar estas actividades, ¿no? Lo que quiero recalcar es que no es una cuestión de Santa Fe, de Rosario y Rafaela, sino también de criterios nacionales que tienen que ver con tener muchísimo cuidado en seguir agregando actividad a grandes conglomerados urbanos, donde hay un tema clave que es también el transporte de pasajeros. Nosotros tenemos que invertir lo que siempre hemos dicho, la prioridad tiene que ser el transporte urbano, transportarnos en transporte masivo. Hoy tenemos que decir que tiene que ser la última instancia, tenemos que tratar de que suban menos personas al colectivo, que no se aglomere mucha gente ahí, y esto es una tarea que también la estamos desarrollando y estamos trabajando muy intensamente con municipios y comunas y con empresas, porque si nosotros subimos cada vez más, digamos, sin controlar de qué manera se va a trasladar las personas, vamos a cometer graves errores porque van a ser grandes focos de infección. Han visto el poder que tiene este virus para desparramarse, y esto significa que tenemos que tener muchísimo cuidado. Vos recién mencionabas distintas actividades. Está claro que hay profesionales, abogados, contadores, escribanos, que tienen que llevar adelante su actividad en un registro de la propiedad, en un tribunal, digamos, producto de su actividad habitual. Y en ese caso van a poder justificar, digamos, esa movilidad con turnos o con cuestiones de fuerza mayor, de tener que atender a un cliente. Digo, esas situaciones se van obviamente se contemplan. Y por supuesto, vos recién nombrabas otro tipo de oficios que obviamente entendemos lo que está sufriendo hoy una persona, como, bueno, no sé, por ejemplo, peluquerías, que vos estabas diciendo recién.
pero hay que tener mucho cuidado, es lo que nos plantean desde salud, producto de la cercanía y de la forma en la cual se hay que atender a las personas. Los peluqueros nos han acercado protocolos, nosotros lo hemos enviado al Ministerio de Salud y bueno, nos dicen que todavía, digamos, no es momento de poder avanzar en esas actividades, ¿no? Ministro, teniendo en cuenta que el objetivo es priorizar la salud antes que la economía, pero ¿de qué manera la provincia podrá responder al desafío que se tendrá que asumir, teniendo en cuenta que seguramente muchos sectores productivos van a pedir la ayuda, el subsidio del Estado para poder hacer frente al pago de sueldos? Bueno, como recién decíamos, la Nación tiene ese programa ATP que realmente es muy significativo en cuanto a la importancia del pago de la mitad de los sueldos de los trabajadores de la actividad privada. Por supuesto, como también dijiste hace un momento, hay muchísimo trabajo, mucho empleo no registrado que, bueno, lo que tienen son los beneficios del IFE, del ingreso familiar de emergencia y otras ayudas que el Estado está generando, de asignación universal por hijo, de tarjeta alimentar. Es decir, está claro que el Estado está haciendo un gran esfuerzo, el nacional y el provincial. Por supuesto que siempre va a hacer falta más, que nunca va a poder, digamos, satisfacer todas las necesidades, porque realmente esto es realmente muy complicado en lo que tiene que ver con su impacto. Hay actividades que ni siquiera se atreven a decir cuándo vamos a volver a funcionar en todo lo que tenga que ver con congregar a personas, porque sabemos que eso hoy no está en el horizonte cercano, y ahí va a tener que estar el Estado, seguramente con líneas como las que hoy mencionó el gobernador en su discurso, líneas de crédito a tasa cero. Lo mismo va a hacer el Estado Nacional, acompañando a sectores que van a estar sumamente perjudicados por todo este parate, ¿no? Bueno, ministro, queríamos agradecer su gentileza de atendernos y esperemos que pronto podamos salir entre todos de esta situación. Lo importante es todavía cuidarnos, quedarnos en casa y que pronto podamos recuperar la economía del país y de la provincia y celebrar como nos merecemos el Día del Trabajador. Gracias por atendernos.